Yo, cuando acepté presentarle el libro Causa Armada a Hugo Álvarez, su hermano, sabía que me estaba metiendo en el lío, porque sabía que estaban del otro lado, pero al mismo tiempo estaba convencido que estos tipos eran inocentes. Porque había hecho lo que casi nadie hizo. Gracias al material que me mandó Aníbal Candia, gracias al material que me mandó el propio Hugo Álvarez, había leído el expediente, que es nuestra obligación periodística. Y es la obligación de todos los militantes de la causa de derechos humanos. Cuando yo me trenzo en discusiones con algunos idiotas que, digamos, lanzan acusaciones, sin haberse tomado siquiera el trabajo de leer lo que están defendiendo, te da mucha impotencia, porque por otra parte eso se reproduce y se reproduce y se reproduce. Gran parte del periodismo rosarino fue responsable de esto también, porque dieron por sentado que estos tipos eran culpables antes de probarlo. Hay muchos nombres, Tiziani, José Maggi, un montón de tipos que dieron por sentado, que escribían que estos tipos eran culpables antes de que hubiera una investigación y antes de que se presentaran las pruebas. Hay que pedirles perdón, loco, a estos tipos. Hay que pedirles disculpas. Hay que hacer un gran mea culpas de la prensa también. Nosotros también condenamos sin prueba. Nosotros también condenamos sin prueba. Nosotros también somos responsables del daño que le hacen a estas personas. Que este es el caso de Diego Álvarez y de 4 policías más, pero de todas sus familias. Y explícame cómo se reconcilia una sociedad después del daño que generás. ¿Cómo le pedís a esta familia que vuelvan a creer en los jueces, en los organismos de derechos humanos? ¿Cómo le vuelve a creer la sociedad a Nadia Schuchman, a este pibe Diego Rodríguez, a Ganón? La dignidad humana implica que cuando nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos interpretamos mal, todos, sin excepción, implica que cuando te equivocas tenés que pedir perdón, y a todos aquellos que se equivocaron condenando antes de que la justicia lo hiciera, lo incluyo a Carlos del Frade acá, se lo dije personalmente, pidan perdón, porque no se les va a caer un anillo, no se derrumba nada si pedís perdón. Pidan perdón, muchachos. Pidan perdón a los acusados injustos y a la familia de Franco Casco, porque no solamente acusaron a culpables que pasaron 6 años en prisión de manera injusta, sino que lo dejaron a los padres de Franco Casco sin el esclarecimiento y sin ninguna explicación para la muerte del pibe. Muerte que, repito y con esto termino, que se probó por la organización más transparente que tiene la Argentina, que es el organismo que determinó la identidad de los huesos de los desaparecidos, el Instituto Antropológico Forense, que nació a la luz de las madres y las abuelas de derechos humanos. El instituto dice que murió ahogado y que no sufrió violencia. Entonces, ¿por qué insisten en decir lo contrario y no piden perdón? Yo cierro con esto y me gustaría que lo dividas, Pancho, esto, porque si no se va a mezclar con la entrevista. Y yo quiero decir, hacer periodismo es a veces decir lo que no es cómodo. Es a veces decir que estás mirando lo que otros no estás mirando. Y en muchos casos hacer periodismo es incomodar a la gente a la que te conviene siempre darle comodidad, con la que políticamente quedas bien. Hacer periodismo progresista es proteger a los bandidos, como este muchacho Testoni, a los empresarios, como este señor Jorge Hoffman, o también proteger, por una cuestión sagrada, a militantes de los derechos humanos porque tienen una historia y los proteges aún cuando violan derechos humanos. Entonces hay una cultura y un dogma que instala que los que tienen un discurso que todavía se sostiene postdictadura son inocentes y que los demás son siempre culpables. Y no es así.
Nosotros somos culpables también de que esté instalado eso. Y yo me pregunto, ¿qué piensa Nadia Schumann, Ganón? Si es que piensan. Diego Rodríguez, que fue el que inició esta causa, diciendo que él había escuchado de un preso que lo habían tenido en una jaulita, este pibe. ¿Qué piensan de haber tenido en prisión a 5 policías durante 6 años sin ninguna causa? ¿Querían hacer negocios? Bueno, pidan perdón. Están a tiempo. Y los periodistas también pidamos perdón. Porque como esto hemos cometido un montón de injusticias. Un montón de injusticias. Y nunca nos hacemos cargo. Nunca nos hacemos cargo del daño que cometemos. Y me parece que esta causa ojalá implique un quiebre en esta historia. Ojalá la causa Casco implique que empecemos a mirar con más detenimiento lo que defendemos. Ocurrió con el caso también de Santiago Maldonado. Aún hoy hay gente que sigue insistiendo que Santiago Maldonado fue muerto, desaparecido, y Santiago Maldonado se murió ahogado. Sí, perseguido por gendarmería. Hay responsabilidad objetiva de la gendarmería. Pero nadie torturó y mató. Sin embargo, hay gente que sigue hablando de eso. Aunque los hechos demuestran lo contrario. Porque tienen tan impregnada la ideología de los buenos y los malos. Y los periodistas también somos responsables de eso. Porque también repetimos esa estupidez. ¿Y sabes qué? Los malos son malos cuando se prueba que lo son. Si no hay prueba, no lo son. Te guste o no, no lo son. Porque ese es el principio de los derechos humanos. Ser inocente hasta que se prueba que no lo sos. Y acá hicimos todo lo contrario. La justicia, los organismos de derechos humanos y el periodismo. Y el periodismo, que le dio esa pátina de legitimidad a todo este disparate.